es un solo juicio oral, señora, hay varios. No me interesa porque me viene a molestar a mí. No tiene la obligación de venir a molestarme. Pese a este incidente, esta mañana inició el segundo juicio oral de acusados como cómplices del homicidio doloso del hincha olimpista Luis Florentín, conocido como Kiko, registrado el 24 de julio del año 2013. El juicio debía iniciar el 27 de septiembre, sin embargo se postergó a raíz de la renuncia presentada por los 3 defensores de uno de los procesados. Los acusados son Óscar David Finamore y Claudia Benítez. Según la Fiscalía, estos fueron cómplices del homicidio. Los autores materiales hasta ahora no fueron identificados. María Luisa Cristaldo, la mamá de Luis Florentín Cristaldo, que la noche del 24 de julio de 2013, estaba en la bodega de sobre General Santos y la señora Claudia Benítez le había llamado para que salga y le enviaron a Marcelo Centurión y al acusado Finamore, Óscar Finamore. Ellos le sacaron a mi hijo, ellos planearon la muerte de mi hijo, sabían bien a qué se iban. La señora Claudia Benítez, cada segundo, cada minuto, le estaba hablando a mi hijo y le sacó del lugar y le entregó. Ellos son, la actora moral es ella es la actora moral y Finamore es el enviado de él. En el cruce de llamada está todo completo. Mi hermana está presa de su libertad hace 3 años sin una sentencia, y yo quiero también que se investigue bien realmente esto, porque es totalmente... ¿Hicieron una investigación familiar, a nivel familiar? Se hizo una investigación. ¿Tienen indicios de quién podría ser el responsable? Ya se sabe quién es el asesino, y ese asesino, él dijo que fue él. ¿Dónde está él? Está preso justamente porque por otra causa. ¿Entendés? Estas personas ya están ahí donde tienen que estar, pero no se aclara realmente la verdad. Y esta familia está sufriendo. Nosotros le entendemos su dolor. El 9 de junio del año 2015, Finamore y Benítez fueron condenados a 8 años de cárcel en calidad de cómplices. Los defensores y la Fiscalía apelaron el fallo. En el caso de los primeros, pidieron la nulidad y en cuanto al agente fiscal, solicitó rever la pena. Es así que en septiembre de ese mismo año, el Tribunal de Apelación anuló la sentencia dictada por los jueces Helio Ovelar, María Luz Martínez y Víctor Alfieri y ordenó la realización de un nuevo juicio oral y público. Bueno, precisamente este es nuestro tema de hoy en Puntos de Vista. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Iniciamos justamente nuestra propuesta de esta jornada y queriendo tener la versión de la mayor cantidad de partes involucradas en este complejo caso que afecta a la familia de un joven hincha de Olimpia quien perdiera la vida de manera violenta en un incidente que hasta ahora no se ha logrado esclarecer. Nos referimos a la muerte de Luis Kiko Florentín, que ocurrió ¿en qué mes, mi doctor? En el 2013. 2013. No me acuerdo el mes, no me acuerdo. Fue el 24 de julio, si no estoy transcordado. Sí. El que está hablando es el abogado Osvaldo Aguiar, defensor de una de las personas llevadas a juicio por este caso. Caso que conoció de 2 juicios justamente, en 2 tribunales de sentencia, 6 magistrados que han, digamos, intervenido de alguna manera para tratar de echar luz sobre este caso. 2 agentes fiscales también que investigaron este crimen, pero repito, finalmente fueron llevados a juicio oral Óscar David Finamore y Claudia Benítez. Ellos fueron privados de su libertad, fueron llevados a la cárcel, en pocas palabras. En un primer juicio condenados a 8 años de pena privativa de libertad, juicio que luego fue anulado por el Tribunal de Apelaciones, tal como señalaba ya el informe anterior. Se ordenó el reenvío, como se llama técnicamente, a otro tribunal. Se conformó ese otro tribunal, volvió a juzgar la causa
y esta vez el tribunal estuvo integrado por 3 mujeres. En este caso nos referimos a las magistradas Gloria Hermosa, Mesalina Fernández y la jueza Nilda Jiménez. En mayoría, con los votos de Gloria Hermosa y Mesalina Fernández, tanto Claudia Benítez como Óscar David Finamore fueron absueltos de culpa y reproche. Se cuestionó bastante también el trabajo de la representante del Ministerio Público, la agente fiscal, doctor, ayúdame el nombre, González. Marlene González. Incluso se le hizo una severa observación el Tribunal de Sentencia a la representante del Ministerio Público. Hago esta introducción un tanto extensa para tratar de contextualizar un poco cuál es el caso que hoy nos trae aquí a puntos de vista. Ya se va sumando justamente a nuestra mesa también la otra invitada, precisamente la señora Claudia Benítez. ¿Qué tal, señora? ¿Cómo le va? Silvio Cuevas, ¿cómo está? Bienvenida. Es la primera vez que Claudia Benítez, acusada en su momento, privada de su libertad por 4 años, estuvo en Buen Pastor, y este fin de semana recibió la absolución de culpa y pena por parte, repito, de estas 2 integrantes del Tribunal de Sentencia. Ella decidió también dar la cara. Es la primera vez que va a hablar de manera así directa, frontal, en un programa de televisión, luego de estar 4 años encerrada. También le habíamos invitado a Óscar David Finamore. En principio dijo que podría venir, luego canceló su participación. Bueno, Claudia, ¿cómo estamos? ¿Cómo te sentís? Feliz. Feliz de tener la libertad ahora mismo. ¿Qué opinión te merece todo el trámite que tuvo tu caso? Y fue un caso realmente muy sonado por la injusticia que se hizo conmigo. Y eso. Mucha injusticia. Mucha injusticia. ¿Cómo empezó el proceso en tu contra y en contra de Óscar? A mí me acusaron por homicidio doloso por cruce de llamadas, por un cruce de llamadas. ¿Te fuiste presa? Sí. ¿Recordás la fecha? ¿Desde qué tiempo? Sí, el 25 de abril del 2013. ¿Te llevaban al Buen Pastor? Sí, al Buen Pastor. Ok. El abogado, tu abogado es Osvaldo Aguiar, ¿verdad? Osvaldo Aguiar. Sí. Doctor, para que entendamos mejor la cuestión, ¿desde qué momento te tocó intervenir como un profesional en la defensa? A mí me tocó intervenir cuando fue apelada la sentencia del tribunal. ¿De la condena? De la primera condena. El tribunal, la Cámara de Apelación había ordenado que se reenvíe el expediente justamente para un nuevo juicio. ¿Por qué dispuso eso la Cámara de Apelación? ¿Cuál fue el vicio que se detectó? El vicio que presumiblemente había detectado la Cámara de Apelación es la falta de fundamentación en la sentencia. Esa era ¿Qué significa eso? ¿Que el tribunal que dispuso la condena no argumentó como corresponde? Para mí particularmente considero a mi modesto entender de que inclusive ya la Final de la Libertad. Sí, finales, sí. Y él es fanático olimpista. ¿Dónde él estaba cuando eso? Él estaba en Cambala. Ajá. Sí. Y me llama a pedir un dinero que yo le debía a él. ¿Por qué le debía? Le debía de un dinero que él me prestó. ¿Cuánto? Él me prestó 500.000. Sí. Y entonces me llamó a requerir y le dije, no tenía, 100.000 le debía. No tenía esa plata, entonces le envié lo que tenían 50.000. ¿Esa fue la comunicación? Sí, esa es la comunicación. ¿Pero vos no le llevaste esa plata? No, le llevó Óscar. ¿Óscar? Sí. ¿Y Óscar le conocía también a él? No, no le conocía. No le conocía. ¿Y cómo se iba a hacer la...? Porque yo le llamé a Kiko, la primera vez me llama... ¿Kiko Luis? Sí, bueno, para que la gente ubique, sí, él es Kiko. Sí. Entonces yo le envío mensaje con el número de Óscar. ¿Le pasaste el número? Sí. ¿Cómo se dice? Entonces ellos se comunicaron. Kiko le envió, o sea, le dijo dónde estaba el lugar donde iban a quedar. ¿Y dónde iba a ser ese encuentro? ¿En qué punto? No tengo idea. ¿En qué momento vos te enteraste que Kiko es asesinado? Después, a la madrugada, más o menos, entre las 2:30, 2 más o menos.
¿Cómo te enteraste? ¿Te avisó? Sí, me avisó un amigo en común. Ajá. ¿Oscar? No. Oscar no. Ok. Doctor, y retomando un poquito lo que es el expediente en sí, se conforma el nuevo tribunal de sentencia, dijimos 3 mujeres, se llega, hubo cambio de fiscal también, ¿verdad? Sí, hubo cambio de fiscal, porque la última fiscal interviniente es la doctora Marlene González, Sí. La que intervino en este juicio oral y público. Lo que nosotros... Ellos, perdón, para ese segundo juicio, ¿ellos en qué calidad son llevados al banquillo, como se Y dice? siempre fueron Coautores, llevados cómplices. como coautores. Como coautores. Sí, como coautores. Ajá. Pero... O sea que ellos, digamos, con terceros que nunca se supo quiénes Claro, con tercero que son, nunca se supo... planificaron y concretaron supuestamente el crimen. Presumiblemente, que hay que entender una situación que se dio en todo este proceso. La primera sentencia Sí. emitida por el tribunal de sentencia se basó en un cruce de llamadas, solamente en un cruce de llamadas. No hay otro porque el cruce, hay que entender en materia penal de que el cruce de llamadas no constituye una prueba relevante para que esa persona sea condenada. Constituye un indicio. Ese indicio siempre tiene que ir acompañado, lógico, hay que vincularlo con otros elementos de prueba para que puedas tener para que la sentencia pueda tener una base firme. Entonces eso es lo que bajo ningún punto de vista pudo llegar a probar la Fiscalía. Es importante aclarar, Silvio, algunos aspectos que se dieron. Este es un cruce de llamadas que nosotros habíamos sacado del expediente justamente para utilizarlo en el juicio oral. Vamos a acá en una de las cámaras. Sí. Sí. En esta cámara. Cámara 1, sí. Bueno, contame de este cruce de llamadas. En la primera llamada vemos de que Bien arriba. el señor Luis, Sí. en esta Luis Florentín, el fallecido, fue el que le llamó a Claudia a las 23 y un poquitito. Ajá. No es como dicen de que Claudia fue el que le llamó a... Sí, ahí vemos Luis a Claudia. Dice. Claro. Ajá. Hubo una segunda llamada que también está especificado en el expediente, en donde Claudia sí le llama a Luis Florentín. Y posteriormente las llamadas se realizaron entre Finamore y Claudia. Y entre Finamore y el chico, en este caso Luis Florentín. Entonces, ese fue el fundamento de la primera sentencia. Otra cosa. Pero hay que señalar, ¿verdad?, de que este cruce de llamadas justamente da cuenta de los momentos previos y posteriores al crimen. Así mismo. O sea, no estamos hablando tampoco de llamadas anteriores ni muy posteriores. Estamos hablando exclusivamente de llamadas que se hicieron desde las 23 y unos minutos hasta la hora en que había fallecido el muchacho. Otra cosa que hay que tener en cuenta, en este cruce de llamada no hay una cuarta persona. Vale decir de que ni Claudia ni Finamore pudieron llegar a hablar con el sicario, porque presumiblemente en ese triángulo de llamada tenía que haber también intervenido una cuarta persona. Pero fue el que habría disparado. El que había disparado, presumiblemente la persona. Porque alguien le mató a Alguien le mató. Todas las pruebas que fueron ofrecidas, las testificales que fueron ofrecidas, no probaron absolutamente nada. ¿Por qué no probaron las testificales? Porque la señora Claudia nunca salió de su domicilio. El teléfono móvil que fue peritado, ese peritaje no lo hicimos nosotros, lo hizo la Fiscalía. Nosotros no peritamos ningún teléfono. Reportó que durante toda la conversación de la señora Claudia con Luis y con Finamore, ella estaba en su casa. Bajo ningún punto de vista se demostró ni se probó de que ella llegó a salir de su casa. Cuando nosotros tomamos el expediente, la sorpresa fue tan grande porque yo no quise creer cuando la madre me dice, le condenaron a mi hija por un cruce de llamada. Y le dije yo, señora, porque aparte de que
Aparte de ser cliente, la conozco a la madre, le conozco al padre, son gente humilde, ¿entendés? Son de mi barrio y siempre hemos compartido inclusive, y la tía también. Entonces, hay cosas que nosotros... O sea, víctima y presuntos victimarios son del mismo barrio. Del mismo barrio. Te digo más, nosotros solicitamos la constitución, nosotros solicitamos la constitución del tribunal. Nosotros. No es la fiscalía. O sea, no se hizo la reconstrucción a pedido del Ministerio Público. No. La constitución del tribunal de sentencia lo solicitamos nosotros. Hay una parte en donde se dice de que... O sea, que pagaron ustedes. Lógico. Porque eso tiene un costo, costo legal. Tiene un costo legal. Sí. Entonces, tuvimos que pagar eso. Y la señora Claudia, no sé de dónde sacó ese dinero, pero tuvo que conseguir de algún lado para tratar de hacer, porque para nosotros era indispensable esa constitución. ¿Esa constitución se hizo dentro del juicio ya? Sí, dentro del juicio. Dentro del juicio. Nosotros solicitamos alguna inclusión probatoria dentro del proceso. Por ejemplo, del conocimiento que tuvimos de que quien presumiblemente pudo haberle matado, asesinado a este chico. Hicimos toda una investigación, solicitamos de que sea incluida como inclusión probatoria dentro en el juicio oral y público. Lo conseguimos, lo llevamos a esa persona en el juicio oral y público, y esta persona negó, lógicamente, pero aceptó de que como consecuencia del peritaje que nosotros mandamos a hacer, de que ese era su perfil y que esa persona le había dicho a otra persona que él fue el que le mató. Maximiliano... No me estoy acordando. Sí, Velázquez. Maximiliano Velázquez. ¿Él de dónde es? Él está recluido en la penitenciaría y condenado a 22 años de penitenciaría por homicidio de su novia, algo así. Por otro caso. Por otro caso. ¿Y él de dónde? ¿De Barrio Obrero también? Él es de La Chacarita. De La Chacarita. Y él le comentó, ese chico le comentó en una comunicación de la penitenciaría al Buen Pastor, le había manifestado de que se salvó de que sea procesado por ese homicidio. ¿Y qué le habría motivado a Maximiliano, tomando en cuenta esa teoría, de cometer este crimen? Es justamente lo que nosotros nos preguntamos. Él lo negó rotundamente. ¿Y cómo ustedes llegan a él, doctor? Llegamos a través de una investigación que había hecho la tía, en este caso la tía de Claudia. En todo ese tiempo ella se dedicó a investigar qué fue lo que pasó. También apareció en el Buen Pastor apareció una chica que había colaborado con Claudia, y bueno, a través de eso pudimos llegar. Claudia, vos tenías comunicación, ¿cuál era tu vínculo realmente con Kiko? De amistad. Amistad, eran amigos, o sea, éramos amigos. Solían comunicarse. Sí, constantemente. Inclusive él iba a mi casa, iba a ver el partido. ¿Qué impresión te causó cuando te enteraste de que lo habían matado? Imagínate que te digan que con un amigo que acabas de hablar hacía 2 o 3 horas, que te digan que le mataron. Yo me quedé choqueada. Me quedé sorprendida, y todos los que estábamos ahí también. ¿Y por qué le citaste esa noche cuando se estaba por ejecutar los penales prácticamente, tomando en cuenta que él era fanático olimpista? Yo no le cité. Él te cita, ¿verdad? ¿Por qué se dio esa comunicación esa noche, a esa hora? Eso ya solo Dios sabe. No te puedo decir. ¿Pero uno tenía para su plata? ¿Cuándo? No, sí que tenía. Le mandé una parte, lo que yo tenía. ¿Él solía luego prestarte así? Sí. ¿Y le devolvías en pagos parciales? Así es. Claudia, hay cosas que no me estás diciendo. ¿Qué pasó después? Hay cosas que no me estás diciendo, me parece. ¿Por qué? Estás muy reservada. No estoy reservada. No, claro que no. Contame un poquito lo que fue tu vida en el Buen Pastor. No, habrá sido una experiencia muy... 4 años, ¿verdad? Casi 4 años, Casi sí. 4 años. 3 años, 7 meses estuve ahí. Y ¿fue tu primer ingreso? Sí, mi primer ingreso. Y una experiencia... por una causa muy grave. Muy grave, muy grave. Pero supe sobrellevar porque empecé a trabajar desde la semana que ingresé, empecé a trabajar. Y eso fue lo que me llevó a estar más o menos, digamos, bien,
psicológicamente, porque uno ¿Qué se sí- hace allí para y sobrellevar muchas la cosas, hay vida y muchas el- cosas ahí para trabajar. Yo empecé en el tema de gastronomía. Ajá. Sí, empecé con la comida, después empecé a cursos y acá justamente traje algunas cositas ¿Puedes que... mostrar? Sí, ¿Y eso presentaste también en el juicio? sí presenté el curso de IGA que hice, que fue hace en el 2015. Ujú. Pues acá no está tu foto, ¿no? Sí, ahí está. Ah, ¿estás? Sí, aquí. Acá en cámara 3. ¿Y esto se presentó en el juicio también o no? En el alegato yo presenté. Ajá. Ok. Después Este es tenemos otro certificado. también dentro del Buen Pastor siempre. Sí, todo esto dentro del Buen Pastor. Ujú. Sí. ¿Tu conducta allí? Buena, muy buena. El reporte de la Sí, dirección. Sí, de la dirección. ¿Y cómo te cuidabas allí adentro? ¿Nunca tuviste amenaza? No, amenazas como que, por ejemplo. No, pregunto. De afuera, Sí, o de afuera o de adentro, ninguna. de otras Ninguna. internas. Ninguna. Bueno, vamos a ir desgranando otras partes de este controvertido caso, porque es muy controvertido, porque estamos hablando de un crimen que al final queda sin responsable, otro. Y uno se pone también Claro. No, nosotros... en el lugar de una madre que ha perdido un hijo. Desde un primer momento nosotros hemos dicho de que perder un hijo es algo muy grande, pero no se puede acusarle o sentenciarle a una persona con los elementos que... Yo creo que no se llegó o no se quiso investigar como corresponde. Porque si a lo mejor si se llegaba a investigar como corresponde, no hubiese llegado a lo que se había llegado, condenarle a una persona inocente, a dos personas inocentes, uno a 4 años y a 8 años, estuvo 4 años Finamores y la señora Claudia estuvo 3 años 7 meses. Y hay un menor también que fue hay condenado. un menor que O sea, fue un condenado. chico que cuando ocurrió el hecho era menor de edad. Sí. Ahora ya es mayor. Él fue condenado, de acuerdo a la información que yo tengo, a 4 años de penitenciaría. Pero como ya lo tenía todo compurgado, ya está en libertad. Entonces... Bueno, y si se confirma, digo, esto de la absolución también. Yo considero de que su abogada tendrá los resortes legales para presentarlo, no sé, por una casación o ir a ofrecerle como medida mejor proveer a la Cámara de Apelación, porque de acuerdo a lo que me había dicho la defensora, de que había apelado esa sentencia. Bueno, estamos conversando de esta manera con el doctor Osvaldo Aguiar, abogado defensor de Claudia Benítez, y con la misma Claudia Benítez que ha llegado hasta C9N para dar también su versión de los hechos, su historia de vida en el Buen Pastor, y vamos a seguir conversando con ellos a la vuelta de la pausa. El segundo juicio oral por el asesinato del hincha olimpista Luis Kiko Florentín Cristaldo, registrado en el año 2013, dio como resultado final la absolución de los principales sospechosos Óscar Finamores y Claudia Benítez. Los mismos ya habían sido condenados en el año 2015.
juicio oral por el asesinato del hincha olimpista Luis Kiko Florentín Cristaldo, registrado en el año 2013, dio como resultado final la absolución de los principales sospechosos Óscar Finamores y Claudia Benítez. Los mismos ya habían sido condenados en el año 2015. Nosotros somos las víctimas, no me vengan como padres de acá, no tienen nada que hacer ustedes acá. Son los verdaderos asesinos. Sí, los verdaderos asesinos, pero ustedes son los autores morales. Señora, ¿por qué me viene a insultar acá? Le digo que se me retire. No, es un solo juicio oral, señora, hay varios. No me interesa porque me viene a molestar a mí. No tiene la obligación de venir a molestarme. Estoy muy dolida y estoy muy ofendida con la justicia. Como si estaba comprobado. La presidenta del jurado comprobó, le pidió 8 años de cárcel la presidenta. Se comprobó la participación de estas mujeres, de la mujer y del hombre, y un menor que ya se hizo el otro juicio, Marcelo Fabián Centurión, ese está ya en la cárcel. ¿Cuántos años de condena? A él le salieron 5 años de condena, para más que andaba con prisión domiciliaria. Con prisión domiciliaria estaba, pero que jamás cumplieron la prisión. Pero un día se le pilló en un semáforo asaltando, robando. Ahí le mandaron en emboscada le mandaron. Y desde un principio hay ¿cómo yo puedo confiar en una jueza que tiene una amistad con uno de los abogados de los procesados? Yo no puedo confiar. Aquí tienen el doctor Robert Jiménez. Y es abogado de Óscar Finamores. De Óscar Finamores. Y la doctora María Gloria Hermosa es amiga del doctor Robert. Amiga, sus hermanos, sus familiares, todos son amigos. ¿Y cómo yo puedo esperar una justicia de estas personas? La fiscal hizo todo lo que pudo, todas las cosas, la evidencia, todo ella. El cruce de llamada, se hizo la reconstrucción. La Claudia Benítez le citó a mi hijo, o mejor dicho, supuestamente mi hijo fue el que le llamó y que le pidió plata que le envíe. Y le dijo que le debía 500.000 guaraníes, cuando en el primer juicio dijo que era 50.000 nomás que le debía. Entonces, ¿le cita a él en dónde? En Cerroco, en Azara y General Santo. Supuestamente con la intención de devolverle dinero. Exactamente. Y los muchachos, Finamores y el niño, el muchacho ese en aquel entonces era un joven, estaban en la esquina del batallón, mirando desde ahí, divisando. Y le dijeron a mi hijo que suban hacia emergencia. Cuando ellos estaban en la esquina mirándole a él, y vieron todo lo que pasó. Vino un auto, una moto de contramano y le disparó. Y ellos vieron todo. El hincha olimpista Luis Kiko Florentín fue asesinado a tiros por 2 personas a bordo de una motocicleta el 24 de julio del 2013, luego del partido por la Copa Libertadores disputado entre Olimpia y Atlético Mineiro. En junio del 2015, Óscar Finamores y Claudia Benítez, esta última vecina de la víctima, fueron imputados y condenados a 8 años de prisión, ya que los elementos presentados por la Fiscalía los señalaba como los responsables del crimen. Sin embargo, en septiembre de ese mismo año, el fallo no fue ratificado por la Cámara de Apelaciones, lo que dio apertura a un nuevo juicio. La familia de la víctima criticó la decisión de la jueza del tribunal, María Gloria Mendoza, y piden la pena máxima para los autores. Estamos repasando nuevamente esa imagen de circuito cerrado
¿Aportó algo a esta investigación, doctor, ese video? ¿Qué es lo que se observa objetivamente hablando? Bueno, el video prácticamente no aportó nada. Lo que se ve es una moto que había pasado que no es el de Finamore y el menor. Es una moto que presumiblemente fue el que había cometido. ¿Por qué calle pasa esa moto? Esa moto no puedo identificar. Creo que es por General Santo. Pero ese grupo de gente que observamos allá con el auto blanco, es ahí donde cae. Exacto, después de haber escuchado, esa gente escuchaba el disparo y lógicamente salieron para auxiliarle. ¿Y dónde estaba Finamore en ese momento? Finamore estaba en la esquina. Porque él se iba a reunir. Sí, él se iba a reunir con esta persona. Una suma de casualidades. Exactamente. Y hay que aclarar de que Finamore no le conocía a este ¿Nunca chico. le vio? Le vio una vez en la casa de Claudia, de acuerdo a lo que él había manifestado y también lo que había manifestado Claudia. ¿Tampoco se comprobó comunicación anterior entre ellos? No. Entre Nunca, Finamore no y existió Kiko, una comunicación anterior entre Finamore y Kiko. ¿Entendés? Como te digo, todo el cruce de llamadas se basó entre 3 personas, anterior y posterior. Después, antes de ocurrir el hecho y después de ocurrir el hecho. Porque nosotros también solicitamos una aclaración con respecto a eso. Si hubo llamadas posterior de haber ocurrido el hecho, y no hubo. Ya enseguida voy a resumir el voto en disidencia de la jueza Nilda Jiménez, que votó por la condena, hay que decirlo. Pero ahora estamos en comunicación con la jueza Mesalina Fernández, que integraba también este tribunal de sentencia junto a su colega Gloria Hermosa. Las dos han votado por la absolución de Claudia Benítez y de Óscar David Finamore. Doctora Mesalina Fernández, buenas noches, gracias por atendernos. Buenas noches, Silvio, a vos y a toda tu audiencia. Para que la audiencia la reconozca, doctora, usted es la misma jueza que no hace mucho integró un tribunal que aplicó una durísima condena, en este caso de muerte por placer, ¿verdad? Sí. Solo que en ese caso tuvimos muchos indicios de los cuales pudimos hallar una sola conclusión y no varias como en este. ¿Qué pasó, doctora? ¿Por qué, digamos, ustedes sostienen de mayoría al menos no se probó la reprochabilidad de los enjuiciados? Bueno, en primer lugar, voy a decirte que había leído una información que salió al día siguiente del juicio que decía que no se puede condenar por indicios. Eso no es cierto, así como salió publicado y leí en los periódicos. Me preocupa mucho a veces cuando escucho o cuando leo que periodistas hacen ese tipo de afirmaciones que no salen de la boca de un magistrado. ¿Se puede condenar por indicios? En primer lugar, nosotros la mayoría de las veces condenamos por indicios. Pero existe una exigencia en materia dogmática y doctrinaria penal que exige que cuando vas a condenar por indicios, entonces engarces cada indicio que es un hecho probado con otro y muestres por qué la unión de estos dos indicios te llevan a una conclusión lógica y necesaria y no a varias probables. Porque si la unión de un indicio con otro te lleva a más de una conclusión o probabilidad, entonces tenés que seguir investigando, pero no desde el punto de vista de un juez de sentencia que se tiene que sentar a solamente observar cómo atar un indicio con otro y ver si se puede extraer una sola conclusión. Si son varias las conclusiones, ello nos conduce a una probabilidad, y la probabilidad es un indicio de sospecha que en ningún modo puede ameritar que se tenga por probado un hecho o una atribución delictiva. Eso por lo menos lo que yo aprendí dentro de lo que largamente bien tengo estudiado en materia penal. Por lo menos los indicios exigen un plus argumentativo. Voy a hacerte un paralelismo para que se entienda bien. Un indicio y una prueba indiciaria son dos cosas diferentes. Si por ejemplo yo tengo sobre mi escritorio un encendedor, eso es signo de que puede ser que yo fume, puede ser que no fume, alguien me haya prestado o que lo tenga por casualidad sobre mi escritorio. Si unido a ello tengo también el hecho de que mi ropa tiene impregnado olor de cigarrillo, que usted al contactar conmigo huele el olor a cigarrillo, eso puede ser un indicio más razonable de que probablemente el encendedor yo utilice para fumar, ¿verdad? Pero todavía no es una prueba certera de que yo fumé.
Si sumado a eso tengo el hecho que además de tener impregnado el olor de humo en la ropa, tener un encendedor delante, tengo aliento a nicotina, entonces yo puedo sacar una conclusión de que usted puede sacar la conclusión de que yo estuve fumando. Y me entiende, como tengo que demostrar como de la unión de un indicio con otro, o sea, de un hecho probado con otro, llego a un hecho desconocido hasta ese momento porque admite una sola conclusión. Pero si se admiten varias conclusiones, entonces, ¿qué es lo que pasó acá en este cruce de llamadas? Entonces, lo más probable es que yo tenga sospechas y tengo que seguir investigando. Entonces, nos quedamos en esta causa. Yo con todas las ganas de verle a una madre dolida, si estas eran las personas culpables, pero no le hubiera dado 10 años como pidió la Fiscalía como autores materiales, y que finalmente la disidente condenó como cómplice dándole 8 años, le hubiera dado 24, uno menos por ser primario. Ahora, doctora, quiere decir que a su criterio al menos se hizo un trabajo investigativo deficiente por parte del Ministerio Público. Sí, fue una investigación deficiente. Aparte, yo cuando expresó en sus alegatos, finalmente esperamos que declaren, a veces en la declaración de los acusados pueden surgir cosas inconsistentes o incoherentes y hace posible que algunas pruebas nosotros podamos atarlas. Ese es un mecanismo mental o intelectual propio que uno utiliza al valorar las pruebas. Y estuve esperando expectante en el momento del alegato final, que la Fiscalía me diga cuando habla del nexo causal, que es la conducta que finalmente se te atribuye, que vos facilitaste o que vos estuviste de acuerdo con los autores materiales, que me diga cómo unía un indicio con otro para sacar la conclusión de que esta señorita, que está ahí contigo, facilitó que la víctima salga. Y en este punto me dijo, existen un cúmulo de indicios, coherentes, lógicos y razonables. Una alegación general así vale para un discurso de cualquier clase, pero no para un razonamiento jurídico, racional, coherente y lógico que tiene que decirme cómo, por qué razón ella dice que Claudia le persuadió a la víctima para que salga afuera. Si fue la víctima la que le llama el primero y hasta ese momento él era libre de salir o no. ¿Cuál era el motivo tan fuerte que lo impulsó a él a salir, así como a Finamore también, que todos eran fanáticos olimpistas, en el momento en que se estaban pateando los penales? Dicen ellos que era el 50.000. Y acá tengo solamente la palabra de ellos, que no tienen que probar su inocencia porque les ampara la presunción constitucional, y la víctima, que no puede decir nada. Y los ejecutores materiales, existe un móvil sospechoso de drogas, dicen. Y bueno, en el caso de que exista un móvil sospechoso de drogas, porque lastimosamente me desayuné ese día con la noticia de que en este caso no necesitábamos un móvil o un fin. Y sucede en determinadas ocasiones que uno no necesita un móvil cuando tengo la prueba efectiva de que otra persona le mató a otra. Pero este no es el caso. Yo no tenía la prueba de que estos dos le dieron muerte, sino que hay dos prófugos que le dieron muerte a la víctima, de los cuales no tenemos ni siquiera indicios de siquiera un número celular con el cual se hubieran contactado con los acusados. Entonces, sí necesitaba un móvil. ¿Por qué razón la señorita ahí sentada tendría que haberle querido matar a su amigo, aunque existiera una sospecha de que todos eran adictos? En el caso de que ella fuera la proveedora, ¿por qué le mataría al que le quiere comprar? O en el caso de que la víctima fuera el proveedor, ¿por qué los demás o los ejecutores le hubieran querido matar? O sea, existen miles de probabilidades, y cuando no tengo efectivamente un medio de prueba que me despeje las otras probabilidades y me deje solo con una, entonces yo lo único que puedo decir es que estamos en el mundo de la sospecha. Y el mundo de la sospecha no sirve absolutamente nunca jamás para condenar. Esa es mi convicción de esa causa, y si finalmente todos vamos a ser auditados por nuestras convicciones, entonces van a tener que auditarnos por lo que pensamos. ¿Usted está con la conciencia tranquila, doctora? No te escuché. Si usted está con la conciencia tranquila, digo, por el fallo que ha dictado. Absolutamente, absolutamente, como en todas las causas, y es lo que le digo. Si yo hubiera tenido al menos una razón para unir estos indicios y condenar, no le hubiera dado 10 años como pidió la Fiscalía, le hubiera dado 24 años. Gracias, doctora, por el tiempo.
Por nada, Silvio, cuando quieras. Adiós, señora. Jueza Mesalina Fernández. Contundente la doctora. Y volver a creer en la justicia. Para nosotros los abogados es volver a creer en la justicia. Porque generalmente tenemos ese miedo de ir al juicio oral porque siempre se llega solamente a la condena. Claudia, ¿qué opinión te merece lo que dijo la jueza? Es su opinión. Bueno, vamos a compartir, ahora podemos mostrar lo que resolvió el presidente de la Corte. Ya, vamos a preparar una auditoría, me levanto un ratito, yo nomás, una auditoría que dispuso el presidente de la Corte Suprema de Justicia, el doctor Luis María Benítez Riera. Al conocerse justamente esta determinación, acá tenemos, lleva fecha de hoy, atento a la publicación periodística de fecha 4 de diciembre de 2017 que señala que la señora Claudia Benítez logró su absolución luego de 4 años de prisión por imperio del artículo 4 de la ley que justamente regula, digamos, el funcionamiento de la Corte, la ley 609, dispóngase que la Dirección General de Auditoría de Gestión Jurisdiccional realice una auditoría de reacción inmediata del expediente, sirviendo el presente proveído de suficiente y atento oficio. La firma del doctor Luis María Benítez Riera, presidente de la Corte, y de la secretaria Geraldine Cases. Publicación periodística que señala que la señora aquí presente estuvo privada de su libertad casi 4 años. ¿Esta decisión también es un punto a favor para ustedes? Consideramos que sí, consideramos que sí porque evidentemente la señora está estudiando la posibilidad de las demandas por indemnización, daño y perjuicio, que ya quedaría a cargo de un abogado civilista. Nosotros creo que hemos cumplido con ella como penalistas que somos en conseguir la absolución de culpa y pena. En este caso, ¿el tribunal qué dispuso para la fiscalía o para la agente fiscal interviniente? ¿O no hubo una observación? No hubo ninguna observación. Lo único que, como dijo la doctora en este caso, Mesalina, explicó de que lo que recriminó el tribunal en este caso fue nada más que la orfandad total de prueba. Y brevemente, para que la teleaudiencia también tenga todo el cúmulo de elementos, hubo un voto en disidencia, fue una decisión en mayoría. Justamente la jueza Nilda Jiménez. ¿Ella presidió el tribunal? Ella presidió el tribunal. Correcto. Votó en disidencia por aplicar una condena de 8 años para ella, para los dos acusados. Justificó su posición diciendo que Finamore y la víctima, Luis Florentín, mantuvieron una comunicación fluida vía celular minuto a minuto, a partir de las 23 horas hasta las 23:31 según las pericias producidas, esto en julio de 2013. La última llamada de Finamore a Florentín, la víctima, se realizó a las 23:36, pero a esa hora ya se había consumado el crimen. En el circuito cerrado que estuvimos mirando también se observa que a las 23:28 sobre la calle General Santos, casi Mariscal Estigarribia, que Finamore está al mando de su moto acompañado de un menor de edad. Las personas que hacen el disparo pasan por General Santos, doblan en Cerro Corá con dirección a Kubitschek, pasan al costado de estas personas, Finamore y el menor de edad. Es decir, le pudieron ver desde donde se encontraban, había buena iluminación, pudieron ver todo lo que ocurría a la víctima. Finamore en su declaración dijo que le conocía de vista a Florentín. Consumado el crimen, Finamore y la coprocesada Claudia Benítez seguían manteniendo comunicación hasta las 3 de la mañana, 3:23, aquel 25 de julio. Intercambiaron 30 mensajes de texto. Según los antecedentes, Florentín estaba viendo el partido. Bueno, ya se refiere a los antecedentes. Esta es la posición de la jueza que dijo que ella tiene que ser condenada a 8 años. Silvio, nada más que quiero manifestar algo. Y vuelvo a repetir, voy a ser reiterativo sobre este tema. Nosotros, como abogados defensores, pedimos la constitución del tribunal. Sí, al lugar. Exactamente. Y si nosotros considerábamos la mera posibilidad de que nuestro cliente haya tenido participación en este homicidio, no lo hubiésemos pedido, bajo ningún punto de vista. La declaración del presunto novio
de la señora Claudia, que se había ido a visitarle a esta señora y le manifestó de que fue Claudia presumiblemente, negó. También el tribunal, en este caso, como medida de mejor proveer, le llevó a declarar a este muchacho y se pidió inclusive su antecedente. Y él llegó a declarar y dijo, no, yo no me acuerdo, porque de acuerdo a lo que él manifestó, tenía problemas psicológicos en ese momento y estaba con tratamiento médico. Entonces, nosotros hemos colaborado desde un primer momento para que esto se aclare. Nosotros éramos los más interesados en que se aclare todo. Vamos a hacer una breve pausa, porque ya estamos por llegar al término del programa. Hacemos una pausa, venimos en instantes de vuelta. Bueno, y esto decía la madre de Kiko Florentín hoy con Blanca López justamente. Y esa noche no tuve tiempo de despedir siquiera un minuto para decirle que la amaba y que estábamos con él. Murió como un perro ahí, Dios mío, eso es lo que a mí más me duele, Blanca. Tengo el corazón destrozado, Blanca. No te podés imaginar lo que es el dolor. Y que no tenga justicia mi hija y mi hijo y esa mujer es la culpable, Blanca. Ella le mandó sacar ella le entregó a mis hijos, ella sabe quién, pero está presionada por gente de mucho poder. Por eso ellos no pueden hablar. Ellos saben quién le mató a mi hijo. En el primer juicio fueron condenadas y el juez así señalándole a ellos le dijo, ustedes son los culpables, ustedes saben quién le mató y por eso ustedes se fueron y le entregaron como un verdugo a Luis. Ustedes le entregaron. Siento tanto que le dé libertad a esta mujer porque ella es la que le sacó a mi hijo. Ella fue la que le entregó a los verdugos para matarle a mi hijo. Todos se contradicieron en el juicio oral y eso la fiscalía, los jueces no tuvieron en cuenta, nada tuvieron en cuenta, solamente maltratándole, diciéndole a mi hijo que... Bueno, la madre de Kiko, que lógicamente tiene derecho también a reclamar justicia, Claudia, se indica ella, o sea, se mantiene en su posición, digo, de que tenés culpabilidad en este caso. Así es lo que ella dice. Que ¿qué le decís a ella? Le bendigo como madre que soy, que yo también le perdí a mi hijo no está conmigo, es cierto. Ella le perdió a su hijo, nunca más le va a ver. Yo tengo mi hijo, le voy a ver. Mirala a esas cámaras y decirle. Nada, que en muchas ocasiones nunca se llega a la verdad. En mi caso, por ejemplo, sí se llegó a la verdad. Se hizo justicia y justicia divina se hizo. Y no sé, no tengo más nada que decir. ¿Vas a reclamar indemnización por los 4 años en prisión? Por supuesto. El año que yo perdí, los años y el tiempo que yo perdí, eso no voy a recuperar nunca. Gracias por el tiempo, doctor. Gracias. Bueno, así estuvimos con Claudia Claudia Benítez, digo bien, y su abogado Osvaldo Aguiar. Buenas noches.